Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo, como siempre, mucha luz, mucha fuerza, mucha energía y los abrazo de alma a alma con mucho amor. Tenemos una semana por demás interesante. Fíjese usted que vamos a tener ya el ingreso del signo de Virgo, o sea, el sol en Virgo. Ya vamos a cerrar el signo de Leo y recordemos que cada que se cierra un signo para abrirse un nuevo signo, también es muy buen momento para hacer visualizaciones, decretos, afirmaciones, intenciones y el mes que se cierra es el mes de darle el agradecimiento. Se está cerrando el sol en Leo, le damos las gracias a ese sol en Leo de todo lo que nos pasó en el ciclo solar. Este próximo 22 de agosto tenemos el ingreso del sol en Virgo a las 4 de la tarde con 35 minutos, hora del centro. Y también tenemos la luna llena que va a estar entrando, ingresando, cambiando de fase también el 22 de agosto. Va a estar muy interesante porque se hace cambio de fase lunar a luna llena a las 7 de la mañana con 2 minutos en el signo de Acuario. Y a las 4 de la tarde del mismo día, 4 de la tarde con 35 minutos, tenemos el ingreso del sol en el signo de Virgo. Así que va a ser un día súper intenso, pero se empieza a sentir desde ya. Toda esta semana es muy buena al estar en lunita creciente. Si tú tienes que arreglar situaciones de cualquier tipo, laborales, profesionales, económicas, firmas de contratos, acuerdos, es luna creciente, da buenos resultados. También hay que estar nada más muy pendiente de nuestra forma de expresarnos, de nuestra forma de decir las cosas, porque pueden por ahí malinterpretarse un poquito nuestras palabras, y más con las personas que tengan la piel delgadita. ¿Sí? Y pasa, ¿eh? Puede pasar esta semana que al tener la lunita cambiando de creciente a llena, que cambia hasta el próximo 22, pero la creciente yo los invito a que no exageremos las situaciones. Como estamos cerrando el sol en Leo con luna creciente para entrar a llena, puede haber personas un poquito subidas de tono. Mándales amores y bendiciones y en mojarrita enjabonada. Tú no te desgastes ni gastes la más mínima energía. Semana para cortarse las puntitas del cabello para que les crezca así hacia lo largo y también para plantar, trasplantar, para viajes, para inicio de romance, para inicio de todo tipo. Ahora sí, me voy directito con las recomendaciones astrológicas. Aries, se abren las puertas de tu economía, recibes muy buenas noticias, lo cual a mí me brinda muchísima y me da alegría porque Aries ha estado así como que montaña rusa, ¿verdad? En el transcurso del año, pero bien, fue un aprendizaje, ¿no? Un buen crecimiento, unos buenos cambios. A partir de, tenemos esta semana y la siguiente para poner cartas sobre la mesa en tu ambiente profesional. Te van a escuchar, totalmente te van a escuchar. Está muy favorable tu casa del trabajo, de la profesión y también la casa del hogar se marca donde vamos a mantener de forma más estable, con más armonía, la comunicación. No siempre, mi querido Aries, tú tienes la razón. También hay que escuchar las otras, a los demás que sean parte de la familia para llegar a buenos acuerdos. Ese cambio y transformaciones y novedades que esperas están en ti mismo. Lo que tú quieras que cambie, va a cambiar y tú como imán lo vas a traer hacia ti, por supuesto. Para los Tauro, bueno, ahora sí que un giro de 180 grados. Maravilloso, pero no de 45 grados ni de 90, 180 grados, espectacular. Pasaste por pruebas tremendas en decisiones fuertes que tomaste en tu vida personal que te llevaron a romper esquemas, estacas, quitarlas, ataduras y demás. Pues en ocasiones ocuparte mucho de lo que comentaban los demás de ti. Ahora te diste cuenta que lo importante es lo que tú opines de ti y los más cercanos a ti. Ese renacimiento te está dando la oportunidad de que recibas y puedas hacer un cambio
en tu vida laboral y profesional. En ti está recibir esos cambios importantísimos en lo profesional, en lo laboral y especialmente en lo económico, porque se ve que tienes o está en mente o hacer un viaje o hacer una compra grande para, por supuesto, compartirlo con tus seres amados. Para los Géminis, toma las cosas con mucha calma, especialmente los primeros días de esta semana. A partir del próximo jueves todo ya va a estar más relajado y tranquilo, pero hay personas especializadas en molestar. Saben perfectamente cómo te pueden mover de tu centro. ¿Tú crees que sea correcto, mi querido Géminis, darles el poder de tu vida? No, ¿verdad? Así que ya sabes que en estos momentos hay personitas que son garrapatitas energéticas, tú ya sabes quiénes son. Inhalas, exhalas y así en rey y en reina dices, fluyo con armonía porque me lo merezco todo. Esto es muy importante que lo hagas porque vas a tener muy buenas oportunidades en esta semana. Si no te mueven de tu centro, si no permites que te desinflen, si no permites que te hagan, pues, ¿cómo te digo? Bajarte la energía, todo te va a funcionar de manera maravillosa. Estabas esperando noticias importantísimas sobre trámites, acuerdos, papeleos, ese tipo de situaciones que de repente se retrasan. En esta semana tienes muy buenas noticias. Para los cáncer, vas a hacer muchos cambios. Viene mucho cambio a tu vida. En todos los sentidos y en toda la extensión de la palabra se empiezan a sentir desde ya, desde esta semana previa al ingreso este próximo domingo del Sol en Virgo. Te favorece de manera tremenda, mi querido cancercito, para liberarte de ataduras, viviendo el aquí y el ahora, con oportunidades muy buenas de iniciar algo por tu propia cuenta, esa libertad de acción que tú deseas, que tú quieres. Eres una persona capaz, íntegra, echada para adelante, muy creativa, pero en ocasiones tú mismo te boicoteas. Por lo regular, eh, las emociones te pueden ganar, pero la buena noticia es que esta semana viene un giro bárbaro en ti que te va a hacer dar pasos agigantados, te va a hacer que aquello que habías estado postergando lo hagas, saliéndote de círculos de confort y recibiendo todo lo que tú mismo estás atrayendo con tu mente en abundancia. Para los Leo. Mira, mi querido Leo, esta semana vamos a trabajar en arreglar situaciones personales para que de esta forma las situaciones personales se proyecten de manera súper positiva en tu ambiente profesional, en tu ambiente laboral. La casa 2, que es la casa del dinero, está muy linda, está muy bien aspectada, pero es importantísimo que hagas un balance de ingresos y egresos para que de esta forma puedas manejar perfectamente bien tus finanzas. ¿Para qué? Porque esto te va a ayudar a que hagas algo nuevo, algo diferente y manejes y sepas perfectamente bien cómo son tus finanzas, porque hay momentos en que no sabes en qué momento, para dónde se me fue el dinero. Pues un balance, mi amor. Te digo todo esto porque ¿qué crees? Que traes propuestas muy buenas, pero buenísimas, que te van a convenir mucho y va a haber mejores ingresos. Pero si tú quieres hacer alguno de tus sueños realidad, como la compra de ese terreno, o de esa casa o de ese vehículo, es momento de hacer un balance de ingresos y egresos. Para los Virgo, a vivir, sentir, gozar, vibrar, a liberarte del qué dirán y jugar con la vida. Juega con todo lo que te está pasando. Ese aprendizaje es mágico y maravilloso. Vamos a trabajar en el yo, en el ser, en el interno, porque hay una reafirmación tremenda que te ha tocado vivir, que te está llevando a valorarte, poniendo pies en la tierra, ojos hacia el cielo y haciendo que las cosas sucedan. Es una semana perfecta para compras, ventas, firmas, contratos y arreglar las diferencias en el hogar. Porque mira, mi querido Virgo, podemos tener absolutamente todo lo habido y por haber, pero el tesoro más valioso y más importante, tú bien lo sabes, es la familia, nuestros seres amados. Libra, sucesos importantes llegan a tu vida que van a colmarte de alegría, de placer, de felicidad, te van a llenar así de júbilo. Es algo por demás merecido, mi querido Libra. Solamente evita los celos en cualquier tipo de relación. Eso que tú estabas esperando que tiene que ver con cuestiones familiares y laborales
En esta semana tienes las noticias que son súper positivas. Se marcan viajes, viajes cortos, viajes largos, sorpresas en el hogar y oportunidades de poner, bueno, toda tu maravilloso genio creativo a trabajar. Tienes muchas cualidades, tienes calidad, cualidad. Es el tiempo de avanzar, de confiar. ¿Vas a firmar un contrato? ¿Vas a cerrar un ciclo? ¿Vas a buscar un acuerdo en tu ambiente profesional para hacer más de lo que estás haciendo? Bueno, hagámoslo, pero que se reciba más de lo que estás recibiendo. Para los escorpiones, lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar. Mi querido escorpión, eres de las mentes más poderosas del zodiaco. Eso quiere decir que tu memoria es bárbara. Si la utilizas para recordar todas las cosas bellas, lindas que has vivido, lo que estás viviendo, lo que quieres vivir, es fenomenal. Pero muchas veces guardas recuerdos no buenos, no positivos, no te ayudan, no te impulsan, no te sacan para hacer cosas nuevas, diferentes. Por favor, si quieres, para que las cosas giren de manera súper positiva, libérate de ataduras, trabaja con el perdón, haz la carta del perdón, libera cosas tuyas y a personas o a situaciones. Como para qué vas a gastar tu mágica y maravillosa energía, mi querido escorpión, en cosas que ya fueron o ya sucedieron. Te digo todo esto porque tienes una muy buena semana para hacer cosas nuevas, diferentes. Y mira que vas a recibir tan buenas recompensas esta semana a partir de ya, porque viene el ciclo Virgo, luego viene el ciclo Libra. Estos ciclos van a ser muy benéficos para ti en tu vida personal, pero especialmente en tu vida económica. Así que es tiempo de avanzar. Para los Sagitarios, vive con fuerza, poderío, intensidad, como sabes hacerlo, mi querido Sagitario. Canaliza tus emociones y controla tus comentarios. Una coordinación mental verbal va a ser clave y muy efectiva esta semana. No permitas que personas ajenas a tu círculo te muevan de tu centro. Hay personas que saben en qué parte te puede doler o en qué parte te da comezón y ahí te pueden atacar por ese lado. Te voy a invitar a algo. Recordar quién eres, qué quieres, a dónde vas, cuál es tu objetivo de vida. Recordar todo el camino que has recorrido para estar donde te encuentras. La casa número 7 de las asociaciones está hablando de algo nuevo que está llegando a tu vida en cuestión de asociaciones, que especialmente pues puede ser para los que son solteros o matrimonio, pero especialmente en cuestión laboral se marcan asociaciones profesionales que te van a convenir a tu futuro a muy, pero muy corto plazo. Para los Capricornio, vamos a romper grilletes, ataduras, estacas mentales, a vivir el aquí y el ahora. Mi querido Capricornio, recuerda que la intuición en ocasiones es mucho más importante que tantas cosas que puedas estar viviendo. Hazle un poquito de caso a tu intuición. Tu intuición te ha estado llevando de la mano últimamente a los lugares y a las personas adecuadas para arreglar las situaciones que tienen que ver con cuestiones hipotecarias, crediticias especialmente, y también con las compras o las ventas grandes. Cada que tú haces un reencuentro de piezas perdidas contigo mismo, te percatas y te das cuenta del poderío que tienes, de la fuerza que tienes y de la capacidad que tienes. En esta semana, fíjate que se te van a presentar cosas importantísimas que te van a llevar a confiar todavía más en ti para lanzarte y hacer algunos de tus sueños realidad que están muy marcados por medio de tus amistades en la casa número 11. Vas a avanzar con muchísima rapidez logrando, como te digo, uno más de tus sueños. Para los Acuario, no te presiones, no te tenses, viene más trabajo del que tienes en estos momentos. ¿Qué crees? Que la casa 6 está súper aspectada. Hay posibilidades de hacer cosas nuevas, cosas diferentes en el lugar donde estás, en el lugar de origen, en el país de origen y más allá de las fronteras del país en el que te encuentres. Se te presentan tremendas propuestas, mi querido Acuario, que te convienen muchísimo en tu brillo, en tu vida profesional, porque vas a recibir como recompensas, como reconocimientos, pero también las oportunidades de hacer contacto con otras ciudades, otros países en otras partes. Bueno,
Eso es por un lado. Por el otro lado, es muy buen momento, mi querido Acuario, de hacer eso que has estado postergando por el motivo que haya sido. Pon sobre la mesa esa fuerza, ese poder, esa luz, esa creatividad bárbara que tienes. Si esperabas buenas noticias en cuestiones económicas, a partir de ya vas a ver grandísimos resultados en tu economía. Es época, mi querido Acuario, de cosechar y cosechar. Para mis Piscis, has estado creciendo, aprendiendo, madurando. Hoy, toda esta semana, toda la semana y las próximas semanas, ahorita que estamos pues en creciente, vamos a entrar al sol en Virgo y vamos a tener luna llena, vas a tener oportunidades muy interesantes de poder charlar, conversar, llegar a acuerdos, a tratos, negociaciones en cuestiones personales. Paz interior, relajación interior te va a llevar a que crezcas, pero multiplicado en tus negocios, en tu trabajo, en las ventas, especialmente todos aquellos que se dediquen a las relaciones públicas, a las ventas, al arte, a la belleza. Se marcan de maravilla cualquier negociación que quieran hacer. También hay oportunidades de liberarte de ataduras. Estás en un momento importante porque la casa 12, que es la que nos trae el pasado al presente, como que hay un cambio importante, una aceptación linda que vas a hacer. Si tienes que comprar, vender, firmar, arreglar situaciones crediticias, esta es muy buena semana. En las relaciones sentimentales, aquellos que tengan una relación estable, hay una formalización, un reencuentro, pues como paz interior dentro de la relación y especialmente aquellos que hayan estado pasando por situaciones un poquito complicadas dentro de su relación, todo les empieza a funcionar de manera maravillosa. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan el mejor de los días. Les deseo de alma a alma mucha luz, mucha paz, mucho amor. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita y compártelo con tus amistades y bueno, con todos tus amigos. Recuerda que nuestras redes sociales, Misada Mohamed, están todas verificadas. Si no está verificada, no es la de Misada. Y dale la vuelta a nuestro canal, tenemos muchísima información, recetas para ahuyentar lo negativo, contra las envidias, para el dinero, para el amor, muchos temas de desarrollo humano, astrología y demás. Les deseo mucha luz. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.